Ella dijo que no iría a la fiesta. Estaba cansada, no estaba de humor para enfrentarse a la gente, necesitaba tiempo para sí misma. Yo creí. Creí porque siempre creí. Ella fue la mujer con la que elegí vivir toda mi vida. Pero esa noche, cuando llegué a casa y me di cuenta de que su perfume aún estaba en el aire, demasiado fresco para alguien que decía que pasaría la noche en pijama viendo series, algo dentro de mí se removió. Quizás un sexto sentido. Ya no había zapatos en la entrada, su bolso favorito ya no estaba en la percha. Sentí que mi corazón se aceleraba, no por celos, sino por un malestar visceral, como si mi cuerpo ya supiera antes que mi mente que algo terrible estaba sucediendo. Tomé el auto sin pensar, guiado por un instinto casi animal. Sabía que habría una fiesta de presentación en un restaurante del centro. Ella dijo que no quería ir, pero, ¿y sí? Aparqué en la esquina, bajé y caminé con cuidado, buscando en el cristal traslúcido alguna señal de ella. Y ahí estaban. En el rincón más luminoso de la habitación, rodeada de gente importante, ella y un hombre al que nunca había visto antes. Ella sonrió como no me había sonreído en años. Los ojos brillaron como en nuestras primeras citas. No fue una sonrisa cualquiera. Era la sonrisa de rendición, de seducción, de posesión. Y él, a su lado, le tocó íntimamente el hombro, le susurró algo al oído y ella ladeó ligeramente la cabeza, como si ya conociera el sabor de aquellas palabras. Mi estómago se retorció, mi respiración se entrecortó, mis rodillas se debilitaron. Lo que me impidió caer fue el odio. El odio frío y preciso que nació ahí mismo, en ese momento en el que me di cuenta de que no se trataba de una traición cualquiera. Fue una conspiración. Un acto cuidadosamente diseñado para engañarme, para borrarme de una vida que ayudé a construir desde cero. Regresé a casa sin que ella notara mi presencia. No hice ningún escándalo, no me importó, no lloré. Por primera vez en mucho tiempo pensé con claridad. Y fue con esta lucidez que, en las semanas siguientes, construí mi plan. Sin violencia, sin enfrentamientos vacíos. Quería justicia. Quería que ella sintiera el dolor de que le arrancaran el suelo bajo sus pies, tal como lo hizo conmigo. Investigué. Yo miré. Descubrí que ese hombre, el amante, no era un hombre cualquiera. También era su socio en un proyecto paralelo que ella había jurado que no existía. Un emprendimiento discreto, creado con recursos que inicialmente provinieron de nuestras cuentas conjuntas. Dinero que malversó durante meses, tal vez años, mientras me decía que las finanzas estaban difíciles. Mientras yo sola pagaba las facturas de la casa, la escuela de los niños y los tratamientos de mi padre, ella inyectó nuestro futuro en una aventura secreta con otro hombre. Y más que eso, firmó contratos a mi nombre. Usé mi confianza como herramienta. Mi CPF estuvo allí, en los minutos. Mi firma, falsificada, pero perfecta. Lo que comenzó como una traición carnal se reveló ahora como un crimen calculado, una traición financiera, moral y humana. Todas las noches volvía a casa y me besaba, me mentía a los ojos. Cada vez que decía, te amo, era como una hoja afilada que entraba lentamente, arrancando mi dignidad imperceptiblemente. Un día incluso le pregunté, ¿estás seguro de que no quieres ir a la fiesta? Estarán todos, incluida la gente del proyecto. Ella sonrió sin dudarlo, mirándome como si yo fuera un idiota, y respondió, no, amor. No tengo cerebro para eso. Ve y cuéntamelo todo después. Ahora, mirando retrospectivamente la escena, veo lo buena que fue. Como practicó esa mentira con la frialdad de una actriz premiada. Mientras yo compraba flores para dejarlas en la cama cuando regresara, ella intercambió mensajes con él, acordó que se pondría, el vino que brindarían juntos, la hora exacta que él pasaría a recogerla. Solo vi los mensajes más tarde. Y verlo era peor que imaginarlo. Hubo risas, recuerdos, fotos íntimas. Palabras que nunca me había vuelto a decir. Cosas que nos dijimos en nuestros primeros años juntos y que ahora ella compartió con un extraño. Dijo que con él se sentía viva. Que conmigo era solo una rutina. Que no era personal, que solo quería probar algo nuevo. Nuevo. Ya era viejo. Viejo para ella. Una pieza usada. Un mueble pasado de moda.
Ella dijo que él era diferente, que no la presionaba, que la hacía sentir libre. Mientras tanto, yo fui el tonto que pagó por esta libertad. Al tonto lo manipulaba con caricias ocasionales para asegurarse de que el plan fluyera sin problemas. Pero se equivocó en una cosa, subestimó quién soy. Subestimó al hombre que por sí solo construyó una carrera, una vida y una familia. Que cometió errores, sí, como todos, pero que nunca traicionaría. Nunca haría que otro ser humano se sintiera como yo me siento, inútil, estúpido, engañado. Durante semanas seguí fingiendo. La besó como si nada hubiera pasado, sonrió y le hizo preguntas vagas. Ella pensó que todo estaba bajo control. Pensé que me tenías en tus manos. Que nunca lo descubriría. Que incluso si se enterara, lo aceptaría. ¿Quién me conoció? Pero el hombre que conoció murió esa noche. Y el hombre que nació en su lugar ya no tenía miedo de nada. Solo el deseo de justicia. Con la ayuda de un abogado y un investigador, reuní pruebas. Cada transferencia, cada contrato, cada correo electrónico, cada mensaje. Y el día indicado, con las pruebas en la mano, la expuse donde más le dolía, frente a los socios comerciales, frente al equipo que estaba tan orgullosa de liderar, frente a su amante que apenas tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. Nadie imaginaba que un proyecto tan prometedor se hubiera creado a base de fraude, tergiversación y robo. Y todo ello ligado a mi nombre. Lo informé. Formalmente. Y entonces vi lo impensable, su súplica. Llanto. Decir que fue un error, que me amaba, que todo se podía resolver. Que podríamos empezar de cero. Y fue entonces cuando me di cuenta. Tocar fondo no es cuando somos traicionados. Es cuando el que te destruyó te ruega que lo reconstruyas. Como si nada hubiera pasado. Como si el amor fuera goma. Como si un simple, lo siento, borrara las noches de insomnio, las heridas abiertas, la autoestima arruinada. No lo acepté. Le di la espalda y lo seguí. Y fue en el camino de regreso que conocí a alguien que realmente me miró y vio a alguien como un todo, no como un remanente. Alguien que vio en mí no un error, sino una oportunidad. Y, sin embargo, incluso con todo esto, con cada detalle ejecutado cuidadosamente, con la justicia finalmente en camino de hacerse, una pregunta me persigue hasta el día de hoy: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué destruir algo que se puede arreglar con la conversación, con el respeto, con la verdad? ¿Por qué preferir el camino más cruel? Y quizás lo más intrigante de todo no sea el hecho de que ella me traicionó, o que casi arruinó mi vida con su amante y sus planes ilegales, sino lo que pasó después, cuando descubrí que su amante, en realidad, no era tan inocente como parecía y que ella también pudo haber sido víctima, o cómplice de algo aún mayor. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Bienvenido al canal. Aquí no se romantiza ni se apoya ninguna forma de traición. Todas las historias son ficticio, pero inspirado por situaciones real para mostrar cuánto la traición destruye vidas, familias y confianza. El objetivo es uno: revelar, a través del drama, el peso de las elecciones y el valor de la lealtad. Prepárate ahora para escuchar una historia chocante, intenso e inolvidable. Buena historia. La historia de Daniel y Laura comenzó como tantas otras, dos jóvenes enamorados que creyeron haber encontrado el tipo de amor que dura toda la vida. Se conocieron en una conferencia de marketing hace años, cuando todavía estaban recién graduados y llenos de planes para el futuro. Él, metódico y ambicioso, había construido una sólida carrera en el área de la consultoría empresarial, valorando cada detalle, cada cifra, cada cliente adquirido. Estaba orgulloso de ser el tipo de hombre que prefería observar antes de actuar, que pensaba 3 veces antes de tomar una decisión y que siempre ponía a su familia en primer lugar, incluso cuando eso significaba renunciar a grandes oportunidades. Ella, en cambio, era todo lo contrario: complementario, creativa, vibrante, siempre con una nueva idea que presentar, una energía que contagiaba los ambientes por los que atravesaba. Diseñadora de interiores, Laura era reconocida por su elegancia en su trabajo y su carisma natural, el tipo de mujer que encantaba no solo con lo que decía, sino principalmente con la forma en que hacía sentir vistos a los demás. La unión entre ambos parecía perfecta para quienes los observaban desde fuera.
Vivían en una casa moderna en un barrio arbolado, rodeados de vecinos que los admiraban y amigos que a menudo comentaban cómo parecían equilibrar todo tan bien: trabajo, romance, juego. Tenían una rutina cuidadosamente diseñada, de esas en las que cada gesto parece contener una intención. Desayuno en la cama los domingos, flores esporádicas dejadas en el escritorio de Laura en la oficina de Laura, notas escondidas en las carpetas de Daniel antes de viajes largos. Era como si juntos hubieran decidido escribir su propia definición de asociación. Y efectivamente, durante muchos años fue así. Daniel era reservado, pero no frío. Su amor se expresaba en los detalles tranquilos, en la forma en que revisaba contratos para ayudar a Laura con clientes exigentes, en las largas conversaciones nocturnas sobre la dirección de su estudio o en las cenas cuidadosamente preparadas después de una semana difícil. Laura, a su vez, fue un puente vivo entre el cariño y la ligereza. Tenía el don de transformar lo ordinario en algo especial, hizo de un lunes lluvioso una excusa para encender velas y ver películas antiguas con vino tinto y palomitas de caramelo. Siempre fue más sensible al clima de la casa, al subtexto de la relación, a esa sutil intuición que a veces decía más que las palabras. Los dos se apoyaron mutuamente en los altibajos. Cuando Daniel perdió a su padre, fue Laura quien manejó todo con serenidad, se hizo cargo de los trámites, consoló a su suegra, pospuso sus propios proyectos para que él pudiera llorar sin preocupaciones. Cuando Laura decidió abrir su propio estudio, Daniel apostó todo por ella, renunció a parte de los ahorros que había ahorrado para la compra de una propiedad más grande y, como resultado, pospusieron su plan de tener hijos. Pero no les importó. Tuvieron tiempo. Tenían toda su vida. Con el paso de los años, el amor cambió de forma. No desapareció, sino que adquirió contornos más prácticos y más discretos. Dejaron de besarse en la cocina con tanta frecuencia, pero continuaron compartiendo el primer sorbo del desayuno. Ya no dormían acurrucados juntos todas las noches, pero Laura todavía cubría a Daniel con la manta en las frías mañanas. Y Daniel todavía observaba la forma en que se recogía el cabello antes de irse, aunque, cuando la elogiaba, Laura respondía con una risa tímida, como si ya hubiera olvidado el impacto que estaba causando. Era un amor maduro, silencioso, de esos que solo se notan cuando faltan. La vida profesional creció entre ambos. El éxito del estudio de Laura le trajo visibilidad, premios y viajes. Daniel, a su vez, se convirtió en socio de una de las consultoras más grandes de la región. Por fin estaban cosechando los frutos de años de sacrificio. Sin embargo, con el éxito también llegó la distancia. Las agendas comenzaron a chocar. Los viajes se multiplicaron. Las cenas en casa se volvieron raras, reemplazadas por reuniones rápidas en los aeropuertos, mensajes de voz apresurados y un anhelo que se acumulaba casi imperceptiblemente. Todavía se querían, pero habían dejado de fijarse en el otro. Poco a poco las conversaciones empezaron a girar en torno a compromisos, cuentas, metas. El romance se convirtió en un plan de acción. La complicidad dio paso a la practicidad. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, había algo ahí que empezaba a cambiar. Un cansancio emocional, tal vez. Una sensación de que vivían más uno al lado del otro que juntos. Aún así, mantuvieron las apariencias, como tantas parejas que prefieren la estabilidad a la confrontación. No por falta de amor, sino por miedo a enfrentar lo que no tiene nombre. Fue durante esta fase que Laura fue invitada a unirse a una asociación de diseño y eventos culturales, algo que siempre había querido pero para lo que nunca había tenido tiempo. Daniel la apoyó con entusiasmo, aunque sabía que eso significaría más ausencias, más noches a solas. Ella necesitaba eso y él lo sabía. Fue una oportunidad para reencontrarse consigo misma, para reconectarse con su esencia creativa. Y él, como siempre, la apoyaría. Porque ese era el pacto silencioso entre ellos, incluso cuando la vida los separó, el amor los mantuvo unidos. Con el nuevo proyecto, Laura empezó a asistir a más fiestas, reuniones y eventos sociales. Comenzó a vestirse con más cuidado otra vez, sonriendo con el mismo brillo que tenía en sus días universitarios. Había un aire diferente en ella, no de distancia, sino de renacimiento. Daniel observó todo en silencio, sin saber exactamente qué sentir. Orgullo, sí, pero también un atisbo de inseguridad. No por celos, sino porque ya no sabía exactamente dónde encajaba él en su nuevo universo.
Intentó participar, pero ella siempre le decía que no era necesario, que podía descansar, que no tenía sentido que fuera a tantos eventos que no eran en su zona. Y él, confiado, cedió. Porque el amor, para él, significaba también saber retroceder. Laura, a su vez, se metió de cabeza en todo eso. Redescubrió su poder, su voz, su presencia. Rodeada de personas con las que compartía intereses creativos, se sintió valorada, escuchada e inspirada. No me dolió. No pensó en Daniel como una carga. Pero algo dentro de ella empezaba a agitarse, la sensación de que algo había quedado atrás. No amor, sino una parte de ella misma que se estaba reactivando. Como despertar de un sueño profundo y encontrar la mujer que había sido antes de todos los compromisos, antes de las obligaciones, antes del rol de esposa. Esa noche en particular, le dijo a Daniel que no iría al evento. Estaba exhausto, no tenía ganas de hacer ruido, necesitaba descansar. Él creyó. Se fue a la cama más temprano, contento de saber que ella estaría cerca, que tendrían tiempo juntos al día siguiente. Pero Laura se fue. Se fue diciéndose a sí misma que no estaba haciendo nada malo, que necesitaba esa noche, esa libertad, ese aire. Y Daniel, que se había convertido en un experto en confiar, durmió tranquilo. Al menos hasta que me despierto con una sensación de inquietud en el pecho, sin saber por qué. Y así empezó todo. Con una ausencia. Una simple ausencia. Un pequeño detalle en una rutina de años, pero que por alguna razón, esa noche, generó una alerta silenciosa. Una chispa. Algo imperceptible, pero decisivo. Un instante que luego recordaría como el punto de ruptura. El momento en el que todo seguía intacto, pero ya empezaba, sin previo aviso, a romperse por dentro. Durante semanas, Daniel sintió un vacío que no podía nombrar. No fue una ausencia física, ya que Laura siguió durmiendo a su lado todas las noches, compartiendo el mismo espacio, compartiendo conversaciones triviales sobre trabajo, tráfico, planes pospuestos. Pero algo había cambiado. No en su rutina, sino en la vibración invisible que una vez los conectó. Era como si la frecuencia entre ellos hubiera sido interrumpida por la estática. Los pequeños gestos comenzaron a tener una sutil extrañeza, evitaba las miradas largas, apartaba la vista cuando él la elogiaba, respondía preguntas sencillas rápidamente, como si siempre tuviera algo más importante en mente. Intentó no alarmarse. Estaba convencido de que era el exceso de compromisos, la presión de nuevos proyectos, la adaptación natural de una pareja madura a las etapas de la vida. Pero lo cierto es que su corazón, aunque encallecido por la lógica, ya no podía ignorar el malestar que crecía en el silencio. La primera vez que olvidó decir que iba a dormir afuera fue un shock. Dijo que había pasado la noche con sus compañeros de la asociación después de un evento, que bebieron demasiado, se rieron demasiado y que sería más seguro quedarse en un hotel cercano al lugar del evento. Daniel creyó, pero algo en él murió un poco esa mañana. Se quedó allí, inmóvil, mirando el techo oscuro, sin dormir, sin paz. No fueron celos. Fue intuición. Un aroma latente que ahora gritaba en su piel. Al día siguiente, Laura llegó sonriendo, trajo café y croissants y habló del evento como si todo estuviera bien. Y tal vez lo fuera para ella. Pero él simplemente le devolvió la sonrisa y en silencio se tragó un sentimiento que ya no podía nombrar. A partir de entonces, los pequeños errores empezaron a acumularse como migajas en un camino oscuro. El perfume de la ropa no era el habitual. El impaciente responde cuando le pregunta algo tan simple como, ¿llevará mucho tiempo? Las llamadas rechazadas durante reuniones en las que ella decía estar sola. Los fines de semana que de pronto se llenaban de compromisos de última hora, siempre con justificaciones plausibles, siempre con argumentos que él no tenía forma de contradecir sin parecer controlador. Y Daniel, todavía tratando de mantener el equilibrio, comenzó a observarla en silencio, como si intentara descifrar un idioma extranjero sin subtítulos. No quería hacer acusaciones injustas, pero tampoco podía confiar más ciegamente. Algo dentro de él había despertado, y ese algo lo empujaba, noche tras noche, hacia el abismo de la duda. Fue durante un almuerzo informal con un viejo amigo, también involucrado en eventos corporativos, que un comentario sin pretensiones encendió el gatillo de su malestar.
El amigo, naturalmente, mencionó una reciente fiesta en un club en la que estuvieron todos presentes, incluida Laura, que parecía muy bien acompañada. La frase siguió dando vueltas en la mente de Daniel durante días. Él no la confrontó. Él simplemente sonrió, asintió y fingió que no le dolía. Pero esa misma noche, en silencio, empezó a cruzar información. Fechas, horas, mensajes intercambiados. Y entonces se dio cuenta, había lagunas. Espacios en blanco entre lo que dijo y lo que realmente pasó. Entonces decidió hacer algo que nunca antes había hecho, seguir sus pasos. La noche siguiente, cuando ella dijo que iría a una reunión en casa de un colega de la asociación para discutir detalles de un nuevo proyecto, Daniel se fue minutos después y se estacionó a 2 cuadras de donde ella había dicho que estaría. Pero ella no estaba allí. Llamó 1, 2, 3 veces. Ella no respondió. Media hora después, recibió un mensaje breve que le decía que estaba ocupada y que regresaría más tarde. Así, condujo sin rumbo concreto hasta que vio, al otro lado de la avenida, el estacionamiento de un lujoso restaurante que conocía bien. Se detuvo por instinto, como si alguien estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Y allí, a lo lejos, a través de la fachada acristalada del salón principal, vio a Laura sentada. No estaba solo. Un hombre elegante, de gestos íntimos, le sostuvo la mano sobre la mesa. Ellos se rieron. Hablaron inclinándose el uno hacia el otro. No hubo tensión. No hubo vergüenza. Solo hubo complicidad. Daniel permaneció quieto dentro del auto por un tiempo que no pudo medir. Sus ojos se fijaron en aquel cuadro que nunca imaginó que vería. La mujer a la que eligió amar toda su vida le sonrió a otra con la ligereza de quien se siente seguro, acogido. Un dolor sordo subió a su garganta. El mundo no se derrumbó en un grito, sino que se sumió en el silencio. No salió del coche. No entró al restaurante. No hubo ningún escándalo. Se limitó a anotar la matrícula del coche del hombre y regresó a casa, conduciendo lentamente, como quien carga escombros en el pecho. Durante los días siguientes, Laura actuó con normalidad. Ella lo besó en la frente al salir, le dejó notas afectuosas como antes, sonrió cuando hablaba de asuntos triviales. Pero ahora Daniel la veía con otros ojos. Cada gesto parecía calculado, cada frase hacía eco de una mentira. Y lo peor fue no saber hacia dónde se dirigía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la primera vez? ¿Quién más lo sabía? ¿Qué dijo ella sobre él cuando estaban juntos? No podía dormir. Pasé las primeras horas de la mañana frente a la computadora, revisando extractos bancarios, cruzando información, anotando matrículas, nombres, fechas. Se convirtió en un investigador de su propia vida. Y con cada nuevo detalle descubierto, me sumergí más profundamente en un océano de decepción. Contrató a un profesional. Alguien discreto, experimentado, que pudiera rastrear sin levantar sospechas. Al cabo de unas semanas, el informe estuvo en sus manos. Fotos, mensajes, vídeos. Evidencia. Ya no había ninguna duda. La traición fue real, sólida, construida con frecuencia y método. No fue una aventura pasajera. Fue una participación continua. Y lo destruyó más que cualquier escena vista fuera de un restaurante. Daniel no reaccionó de inmediato. No enfrentó a Laura. No rompió pruebas ni gritó acusaciones. Se quedó con todo. Con cuidado. Tranquilamente. El silencio se convirtió en su protección. Comenzó a replanificar su vida en secreto, organizando sus pasos con la precisión de quien sabe que el siguiente paso lo definirá todo. Pero por dentro estaba devastado. Cada día la veía irse y regresar como si nada fuera un golpe silencioso. Se sentía como un extraño en su propia casa. Un extra en una vida que había construido con amor, lealtad y sacrificio. Un domingo por la mañana, mientras tomaban un café en el patio trasero y ella hablaba de las reformas que quería hacer en la oficina, él la observaba atentamente. Parecía ligera y confiada. No había culpa visible. Esto le intrigó más que la propia traición. ¿Cómo podía alguien actuar con tanta naturalidad?
¿Cómo podría seguir una rutina tan meticulosa mientras, poco a poco, destruyo los cimientos de una relación? Fue en ese momento que algo dentro de él cambió. El dolor dio paso a una especie de fuerza que nunca había experimentado. Una fuerza hecha de indignación, de justicia, de deseo de exponer la verdad. Pero sabía que aún no era el momento. Necesitaba profundizar más. Necesitaba entender por qué. Con el tiempo, comenzó a cruzar la información obtenida con los registros financieros. Y entonces encontró una pista. Pequeño pero prometedor. Una gran transferencia realizada desde la cuenta conjunta a una empresa de nombre desconocido. Al principio, pensó que era solo su gasto personal, tal vez relacionado con el estudio. Pero al investigar más, descubrió que había mucho más detrás de esa operación. Era el hilo que conectaba la traición con algo aún mayor. Algo que ella ocultó, tal vez incluso al propio amante. Daniel se dio cuenta de que la traición que lo había destruido era solo la superficie de un complot más complejo. Lo que estaba por venir no era solo el dolor de haber sido traicionado por quien más amaba, sino la revelación de que había sido utilizado, manipulado, involucrado en algo que iba más allá del ámbito emocional. Un juego silencioso y frío, donde él era el único que aún no conocía todas las reglas. Pero ahora estaba listo. Por primera vez en semanas durmió tranquilamente. No porque hubiera perdonado, sino porque estaba preparado para lo que vendría después. Y en el fondo ya sabía que el siguiente paso lo cambiaría todo. Para siempre. Daniel llegó a la oficina más temprano de lo habitual esa mañana, un día que sabía en el fondo que marcaría el final de una etapa de su vida. La habitación parecía más fría, más silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido allí por un instante. Sobre la mesa, los documentos estaban apilados de manera precisa, con post-its que indicaban que había que firmar, donde mirar con atención, donde objetar. El informe completo del investigador reposaba en el centro, pero ya no era eso lo que lo mantenía despierto en las primeras horas de la mañana. La traición ya estaba digerida, dolorosamente absorbida. Lo que lo devoraba ahora era lo que había detrás, el motivo oculto, el engranaje oculto que movía todo el escenario. Y finalmente estuvo listo para enfrentar. Laura, como de costumbre, se marcharía ese mismo día más tarde, por lo que tuvo tiempo de revisar cada detalle con la frialdad de quien prepara un veredicto. El abogado le esperaba para un almuerzo discreto en el restaurante más reservado de la ciudad. No habría audiencia. La intención no era humillar, sino liberar. Daniel quería mirarla a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, ver la verdad sin los filtros que ella había creado. Cuando llegó Laura estaba como siempre, elegante, segura de sí misma, con el tono de voz suave que usaba en las reuniones importantes. Ella se sentó frente a él y dijo con una suave sonrisa que se había perdido un momento juntos. Él simplemente la miró en silencio. Cuando ella le preguntó por qué la había llamado allí, él no respondió de inmediato. Sacó un sobre grueso de la carpeta y se lo acercó. Laura enarcó las cejas, vacilante, y abrió el sobre. Mientras hojeaba las páginas, el rubor de su rostro se desvaneció. Los hombros se retrajeron. La sonrisa desapareció. Pasó de la sorpresa al pánico con una velocidad que no pudo disimular. Daniel habló en voz baja, sin elevar el tono, pero con la firmeza de quien ya no acepta ser manipulado. Dijo que lo sabía. Quien lo sabía todo. Que ya no era un hombre engañado. Laura intentó discutir, intentó llorar, intentó disuadirlo. Dijo que estaba confundida, que el amor se había enfriado, que el otro aparecía como una distracción, como un escape. Pero él no la interrumpió. Él se limitó a mirarla, inmóvil, hasta que ella quedó atrapada en sus propias palabras. Luego soltó la última pieza, como quien arroja un cadáver al mar. Sabía de la empresa fantasma, del dinero malversado, de los contratos firmados a su nombre. La sorpresa en sus ojos era tan auténtica que, por un segundo, dudó de su propia certeza. Pero luego tragó saliva, miró hacia otro lado y dijo en voz apenas audible que no era lo que él pensaba. Daniel apoyó los codos en la mesa y la miró, pidiéndole que dijera exactamente qué era. Y fue allí, en ese momento de tenso silencio, que la verdad salió a la luz con la fuerza de un terremoto. Laura confesó que la empresa abierta con su amante era, sí, un proyecto secreto,
pero que había comenzado como una ventajosa oportunidad de inversión. Ella no pretendía involucrarlo y mucho menos usar su nombre, pero, ante la burocracia y la urgencia del capital, terminaron usando sus datos solo para acelerar los procesos. Dijo que fue un error, que no pensaron en las consecuencias, que pensaron que él nunca se enteraría. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. No fue solo una traición emocional. Era el uso de su identidad, su confianza, su nombre, el activo más valioso que tenía. Después de todo lo que había logrado en la vida estaba ligado a él. Él preguntó con calma cómo podía permitir esto. Cómo tuvo el coraje de involucrarlo en algo que podría arruinar su reputación, su carrera, su vida. Laura intentó justificarse diciendo que era temporal, que la intención era devolver el dinero, corregir los documentos, que todo saldría a su nombre en cuanto la inversión fuera exitosa. Pero Daniel interrumpió, ahora con voz firme y amarga, diciendo que nada justificaba convertir al hombre que la amaba en cómplice de un fraude. Laura estaba temblando. Intenté contener las lágrimas. Dijo que todo se había salido de control, que su amante era quien la había presionado, que tenía miedo, vergüenza y que no sabía cómo parar. Pero Daniel ya no aceptaba verdades a medias. Fue entonces cuando mostró la copia del contrato firmado a su nombre. La firma, aunque bien hecha, tenía una curva diferente. Lo había llevado al experto. Fue una falsificación. Es más, el contrato vinculaba a Daniel como garante de la empresa. Si el proyecto fracasaba, y él ya sabía que estaba fracasando, la deuda recaería sobre él. Laura guardó silencio. Los ojos ya no lloraban. Estaban vacíos, derrotados. Sabía que no tenía nada más que discutir. Intentó decirle que lo amaba, que todo lo había hecho por impulso, por desesperación, por miedo a sentirse abrumada, pequeña ante su éxito. Dijo que la relación se había convertido en un espejo que la hacía sentir menos y que este proyecto era la única manera de volver a sentirse relevante. Pero Daniel ya no sintió pena. Lo que sintió fue un nuevo tipo de dolor, la comprensión de que ella lo había utilizado para sentirse como alguien. En ese momento se puso de pie. Dijo que se pagó la cuenta del almuerzo. Que debería utilizar los documentos con prudencia, ya que un caso penal sería el siguiente paso si no hubiera una colaboración inmediata. Laura intentó alcanzarlo, pero él se alejó. No hubo ningún escándalo. No hubo gritos. Solo hubo una ausencia repentina, un vacío que se abrió entre ellos allí, en el salón vacío del restaurante, y que nunca más se volvería a llenar. Afuera, Daniel respiró hondo. Sabía que, de ahora en adelante, cada paso requeriría precaución. Todavía habría reuniones, todavía habría papeles que firmar, acuerdos que alcanzar. Pero emocionalmente, allí había terminado todo. El amor había quedado enterrado bajo la pila de documentos que ahora demostraban, en frías letras, la magnitud del abismo entre ellos. Esa noche, Daniel no volvió a casa. Consiguió una habitación en un sencillo hotel, donde pasó horas mirando al techo, sin saber exactamente qué hacer con el alivio y el dolor que se mezclaban en su interior. Era como si estuviera de luto por un futuro que ya no existía. Por una historia que creía real, pero que ahora sabía que había sido contaminada por manipulaciones sutiles, por omisiones, por intereses ocultos. La traición de Laura ya no fue solo una infidelidad. Se había convertido en un crimen contra la confianza, contra la integridad, contra todo lo que había construido con tanto esfuerzo. A la mañana siguiente, cuando despertó con la luz invadiendo la habitación del hotel, Daniel tomó una decisión. No permitiría que ella arruinara lo que le tomó años construir. No revelaría su nombre, su reputación, su paz. Y más que eso, no permitiría que esa historia lo definiera. Era hora de cambiar de rumbo. Pero antes de eso, todavía había algo que tenía que hacer. Algo que cambiaría no solo el desenlace de aquel matrimonio, sino también el curso de la vida del hombre que Laura decía amar. Porque el amante, hasta entonces, parecía solo un personaje secundario. Pero Daniel había descubierto que él era más que eso. Él fue el cerebro detrás del plan. Y lo que no sabía era que al usar a Daniel como escudo, había cometido el error fatal que le daría a Daniel el control de la narrativa. Y el siguiente paso sería el suyo. Daniel pasó los siguientes días metódicamente,
como si cada uno de sus movimientos estuviera cronometrado por un plan invisible que solo él conocía. Evitó contactos innecesarios, limitó sus palabras a quienes realmente necesitaban escucharlas y comenzó a trabajar en silencio para desmantelar la trampa que le habían preparado. Tenía pruebas suficientes en sus manos para derrotarlos a ambos, pero sabía que necesitaba ir más allá del impulso de venganza y convertirlo en un arreglo quirúrgico. No basta con deshacerse de las consecuencias del fraude. Necesitaba exponer al verdadero cerebro detrás de todo, ese hombre que, durante semanas, se había posicionado como un asunto pasajero, pero que en realidad articuló, en las sombras, los hilos que atraparían a Daniel en una red de corrupción disfrazada de inversión. Después de la conversación con Laura en el restaurante, se propuso no volver a buscarla. Inició el proceso legal con su abogado, asegurando que cualquier comunicación se realizaría por canales formales. Sí, lo intentó. Llamó decenas de veces, envió mensajes diciendo que quería hablar, que estaba dispuesta a hacer las paces y que lo amaba. Pero él no respondió. Laura ahora se había convertido en solo una variable en el tablero. La atención de Daniel estaba toda centrada en la otra persona. Este socio, amante, cómplice y ahora enemigo directo. Contrató un equipo forense especializado en fraude empresarial. Lo que descubrieron hizo que el fondo de su indignación se expandiera aún más. La sociedad recién inaugurada estaba a nombre de terceros, pero vinculada a un grupo de sociedades offshore que conectaban al amante con varias empresas sospechosas de blanqueo de capitales. La estafa fue mucho más grande que una simple traición de amor y malversación de fondos. Hubo otros nombres involucrados, contratos falsificados con diferentes empresarios locales, y en todas las transacciones más riesgosas, el nombre de Daniel aparecía como avalista o inversionista. Sin saberlo, había sido utilizado como sello de credibilidad para atraer capital de otros inversores. Por eso su firma era tan valiosa. Por eso, incluso sin su presencia, el proyecto creció. Y Laura había sido el conducto. Fue un viernes lluvioso que Daniel decidió actuar. Se puso en contacto con uno de los empresarios engañados y presentó pruebas de que él también había sido víctima. El encuentro se desarrolló en un espacio neutral de coworking, donde Daniel, con toda su postura tranquila, abrió el juego con documentos, capturas de pantalla y transacciones bancarias. El otro hombre, un veterano del mercado financiero, se tomó unos minutos para procesar la información, pero al final de la conversación, se acercó y dijo que estaba dispuesto a unir fuerzas. Era lo que Daniel necesitaba. No solo quería deshacerse de él. Quería cambiar las tornas. Entre bastidores, montaron una operación silenciosa. Con el apoyo de su abogado, el equipo de auditoría y ahora este nuevo aliado, Daniel logró detener temporalmente las cuentas de la empresa fantasma a través de una orden judicial. En menos de 48 horas, los involucrados recibieron notificaciones de investigación por fraude corporativo, uso indebido de identidad y falsificación de documentos. Siguió el caos. Laura, que aún no conocía el alcance de los daños, recibió el aviso de bloqueo de cuenta un sábado por la mañana, mientras estaba en un café con su amante. Por primera vez en semanas, parecía desorientada, nerviosa, con el rostro pálido y los dedos temblorosos mientras intentaba llamar al contador. El amante intentó tranquilizarla diciéndole que era algo normal, que podían solucionarlo. Pero la tensión en sus ojos reveló que había más detrás. Daniel supo, a través de una fuente anónima, que ella fue al apartamento del hombre esa misma noche. Llamó a la puerta gritando, exigiendo explicaciones, diciendo que había prometido que todo estaría bajo control. La discusión fue intensa, los vecinos escucharon los gritos. Él negó toda responsabilidad y dijo que fue idea suya, que solo había ayudado con los contactos. Ella acusó, lloró, preguntó cómo la habían podido arrastrar a esto. Y él, finalmente, con rabia y frialdad, tiró sobre la mesa lo que quedaba de la relación entre ambos, dijo que nunca hubo amor, que ella era solo un puente, un recurso útil para llegar a donde él quería. Dijo que solo alguien muy ingenuo pensaría que se trata de pasión. Laura salió de allí en shock. Bajó las escaleras temblorosamente, con el rostro bañado en lágrimas, sintiendo por primera vez el peso de todo lo que había hecho. Por la traición de su marido, por la exposición a ese hombre, por la ilusión de que podía controlar un juego sobre el que nunca tuvo control. Cuando llegó a casa, encontró la sala vacía,
los muebles cubiertos con sábanas y una carta sobre la mesa con la letra firme de Daniel. Leyó, sola, las palabras más silenciosamente devastadoras que jamás había recibido. No dijo malas palabras. Él no acusó. Simplemente dijo que esperaba que ella encontrara un camino de regreso a sí misma y que ahora él encontraría la manera de salir de allí. Días después estalló el escándalo. La noticia se apoderó de portales locales y llegó a foros corporativos de otras regiones. Empresarios heridos, documentos filtrados, investigaciones abiertas. El nombre del amante apareció en varios reportajes como articulador central. El de Laura, implicada de forma secundaria, aún estaba en análisis. Pero Daniel había conseguido lo que necesitaba, su reputación intacta, su nombre fuera del abismo, su conciencia tranquila. Y más allá de eso, un sentido de justicia que nunca creyó que volvería a sentir. Cuando intentó buscarlo, ya no pudo encontrar su dirección. Daniel había abandonado la ciudad. En un viaje que él mismo llamó reinicio, cruzó el país en coche, sin destino definido. Pasó por pequeños pueblos, playas casi desiertas, pueblos escondidos. Poco a poco los recuerdos dejaron de doler. Se convirtieron en lecciones. Ya no era un hombre traicionado. Era un hombre libre. Y fue en esa libertad que conoció a Sofía, en una librería de la calle. Una mujer de mirada tranquila, sonrisa contenida, apasionada de la literatura y del silencio. No fue una pasión inmediata, sino un encuentro de almas cansadas que se reconocieron con sencillez. Hablaron durante horas de libros, política, música y, poco a poco, el dolor que cargaba empezó a disolverse. Sofía nunca preguntó sobre el pasado. Solo escuché cuando decidió contarlo. Y Daniel, sin prisas, descubrió que el amor no tiene que llegar como un huracán para ser verdad. Puede llegar como una brisa. Mientras Laura enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, con obstáculos legales, investigaciones abiertas y un futuro profesional comprometido, Daniel estaba escribiendo una nueva página. No como venganza, sino como liberación. Y sabía que, aunque había sido utilizado, traicionado y casi destruido, había algo que nadie podía arrebatarle, su capacidad de empezar de nuevo con dignidad. El proceso judicial se prolongó con la previsible frialdad del sistema, pero, para Daniel, todo ya estaba resuelto mucho antes de la primera audiencia. La verdad había sido arrancada de las sombras y sacada a la luz del día con un peso que ya nadie podía negar. La caída de Laura fue inevitable. Sus cuentas permanecieron congeladas, el nombre asociado al fraude circuló en ambientes que antes la admiraban, las invitaciones a eventos desaparecieron, las asociaciones comerciales se suspendieron sin fanfarrias, como si todos hubieran aceptado fingir que ella nunca estuvo allí. El amante, ahora excompañero, se enfrentaba no solo a investigaciones judiciales, sino también a un escándalo público del que no podía escapar, y ya había desaparecido del mapa. Algunos decían que había huido al extranjero, otros afirmaban que había sido detenido temporalmente durante una acción de la policía financiera. Nada de eso le importaba ahora a Daniel. No esperaba justicia total. Aprendiste que, en ciertos casos, lo que importa no es ver a la otra persona pagar, sino lograr que no te lleve al fondo con ella. Durante este tiempo, se encontró dividido entre dos fuerzas antagónicas que se alternaban como olas, el alivio de haber escapado y la amargura de haber confiado demasiado. No había manera de salir ileso. Ni siquiera un hombre fuerte, inteligente y estratégico como él podría ser inmune a la destrucción emocional provocada por la persona que alguna vez amó con tanta pasión. En su silencio, Daniel enfrentó un dilema que poco a poco lo estaba carcomiendo: perdonar o olvidar. Porque el perdón requería una presencia, una especie de reconciliación con el pasado. Y olvidar, aunque parecía más liberador, también requería aceptar que todo sucedió realmente. Los recuerdos regresaban en sutiles destellos en los momentos más inesperados. Su mano tocando la nuca en las mañanas frías. Su forma de sonreír al hablar de nuevos proyectos. Las noches en las que se quedaban dormidos en el sofá después de ver una película. Esos pequeños momentos que, cuando se acumulaban, habían construido la idea de que eran invencibles. Incluso con Sofía a su lado ahora, y el comienzo de una verdadera conexión floreciendo entre ellos, Daniel todavía necesitaba lidiar con los fantasmas que su antigua vida le había dejado como herencia. Sofía era diferente en todo. No exigió nada,
no invadió su silencio, no intentó reparar heridas que no conocía. Simplemente lo seguí, en silencio, leyendo sus ojos cuando no podía articular lo que sentía. Y eso, por extraño que fuera, le preocupaba. Hubo momentos en los que Daniel se preguntó si era justo empezar algo nuevo con alguien sin haber cerrado emocionalmente lo que quedó atrás. Sabía que nunca volvería con Laura, pero ¿se había liberado ya de todo lo que ella representaba? El amor, incluso cuando muere, ¿no deja raíces subterráneas que pueden surgir cuando menos lo esperas? Laura, a su vez, también vivió su propio infierno privado. Aislada en un pequeño apartamento que había alquilado a toda prisa después de que le congelaran sus bienes, pasaba los días encerrada, ignorando los avisos legales que le llegaban como puñales diarios. La prensa la olvidó demasiado rápido, pero los ojos críticos de antiguos colegas y amigos de toda la vida pesaban como 1000 titulares. Los mensajes de apoyo se agotaron tan rápido como los recursos. Intentó reconstruir el estudio, pero ningún proveedor quiso mantener la asociación y los clientes empezaron a cancelar proyectos que apenas habían comenzado. Sola, con una culpa que ardía como una fiebre, empezó a revivir cada momento de la traición no con placer ni nostalgia, sino con arrepentimiento. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que el vacío que había intentado llenar con otra presencia no era culpa de Daniel, sino suya. Quería más de la vida, pero eligió el camino más cruel para conseguirlo. Y ahora había menos que nunca. Pensó en buscarlo. No para pedir perdón, sino para intentar explicarle, para, quién sabe, poder escucharle una vez más. Pero cada intento de contacto fue ignorado, y eso dolió más que cualquier juicio. Saber que se había vuelto irrelevante en la vida de alguien que alguna vez fue todo su universo la hacía sentir como si ya no existiera. Pasó horas repasando sus recuerdos, tratando de comprender cuándo se perdió. Hubo un tiempo en el que creyó que su amor sería el único lugar seguro que conocía. Y quizás por eso intentó destruirlo. Como si la estabilidad de Daniel expusiera su propia fragilidad. Como si necesitara derribar aquello que la hacía sentir inferior. Pero ahora comprendió que nada de eso tenía que ver con él. Se trataba de ella misma, de la mujer que no podía lidiar con el éxito de otras personas sin convertirlo en una amenaza. Daniel, consciente del proceso que enfrentaba Laura, mantuvo su posición, no interferiría, no intentaría castigarla más allá de lo que la vida ya se estaba ocupando. No porque fuera piadoso, sino porque estaba cansado. Quería seguir adelante. Comenzó a visitar nuevas ciudades, a participar en reuniones de negocios en lugares más lejanos, intentando volver a sentir el mundo como un espacio de posibilidades. Era extraño volver a aprender a confiar en alguien. Incluso en Sofía, que nunca le había dado ningún motivo para desconfiar. A veces se encontraba dudando de pequeños gestos, de actitudes banales, como si se sintiera a la defensiva. Ella, paciente, lo entendió. Sabía que había marcas que no se curaban con el tiempo, sino con decisiones. Y fue con ella que decidió pasar una semana en un retiro junto al mar, lejos de todo, de todos, en un lugar donde él no era Daniel, el empresario traicionado, sino solo un hombre en busca de paz. Durante este periodo, los dos se acercaron más. Hablaron de traumas, pérdidas, viejos deseos. Se reían de tonterías, caminaban descalzos sobre la arena, dormían abrazados sin ganas de demostrar nada. Y, en una tarde en la que el cielo parecía pintado por manos divinas, Daniel la miró y sintió, por primera vez, que podía empezar de nuevo. No como antes. Pero de una manera nueva y aún más cierta. Y, sin embargo, esa misma noche, tuvo un sueño con Laura. Un sueño en el que ella sonreía y decía que tenía miedo. No había ira en su rostro. Solo desesperación. Se despertó sudoroso, con el pecho oprimido y los ojos húmedos. Sofía lo abrazó sin hacer preguntas. Porque sabía que algunos fantasmas no pueden ser exorcizados. Simplemente aprenden a vivir juntos. Al regresar, lo primero que encontró al abrir su buzón fue una carta escrita a mano por Laura. El sobre era discreto, sin remitente, pero la letra era inconfundible. Daniel pensó en romperlo, pero algo lo detuvo. La abrió con cuidado. La carta era larga, pero no pedía perdón. Ella no estaba tratando de revertir nada. Simplemente me contó cómo estaba, cómo lo veía todo ahora,
como había aprendido, demasiado tarde, que el amor no se destruye por un error, sino por la suma de pequeñas decisiones equivocadas tomadas en silencio. Dijo que no esperaba respuesta, que no quería lástima, pero que necesitaba decir que, incluso sin él, intentaría ser alguien mejor. Que no sabía si podría hacerlo, pero que había decidido empezar. Y, al final de la carta, solo una breve frase, escrita con letra temblorosa: «Gracias por no destruirme». Daniel leyó y releyó esas palabras, sintiendo una mezcla de dolor y libertad. Él no la perdonó. No quería. Pero por primera vez sintió que tal vez podría perdonarse a sí mismo por haber creído demasiado, haber confiado demasiado y haber amado demasiado. Porque amar demasiado nunca debería ser un error. Y ahora, con todas las piezas del pasado en su lugar, finalmente estaba listo para decidir qué haría con lo que quedaba. Después de todo, algunos finales no vienen con punto. Vienen con reticencias. Y es precisamente en ellos donde se esconden nuevos comienzos. Habían pasado 6 meses desde el colapso. La ciudad parecía diferente, no por los cambios visibles, sino por la forma en que Daniel la cruzaba ahora. Caminó de otra manera, habló más lentamente, se miró a los ojos con más calma. Ya no había prisa en sus decisiones, ni esa rigidez silenciosa que lo protegía de sentimientos profundos. Fue, finalmente, liberado, no solo de Laura y de todo lo que lo rodeaba, sino de la obligación de ser perfecto. Tenía profundas cicatrices, pero no se avergonzaba de ellas. De hecho, había en ellos una especie de honor. Habían sido el precio de su transformación. Sofía, que antes ocupaba solo un rincón discreto de su vida, ahora caminaba a su lado con paso firme, pero sin prisas. Ella no invadió su espacio, no exigió definición y, por esa misma razón, Daniel descubrió que quería quedarse. La confianza no había regresado por completo, ni debería hacerlo, pero la decisión de quedarse todos los días era más valiosa que cualquier promesa de eternidad. Un viernes por la noche, mientras cocinaban juntos con música suave, él la miró de otra manera. No con pasión, no con nostalgia, sino con gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar profundamente sin sentirse culpable. Y eso fue amor. Del otro lado, en una modesta habitación rodeada de carpetas, archivadores y papeles acumulados, Laura enfrentó las duras consecuencias de sus decisiones. No solo legal o financiera, sino emocional. El nuevo apartamento, lejos de lo que solía llamar su hogar, era también un reflejo de en quien se había convertido, alguien que necesitaba perderlo todo para, tal vez, encontrar algo de sí misma que había sido olvidado allí, antes de intentar ser perfecta, antes de comparar su historia con la de los demás, antes de dejar que la vanidad guiara sus pasos. Pasaba las noches escribiendo en un cuaderno que no mostraba a nadie. No era un diario, sino un intento de comprender dónde empezó a distanciarse de la mujer que alguna vez fue. A veces lloraba, a veces simplemente miraba la pared en silencio, reviviendo momentos que ahora parecían de otra vida. Todavía enfrentaba procesos legales, bloqueos y sospechas. No habían aparecido nuevos clientes y los pocos que quedaron se marcharon cortésmente. Pero el mayor castigo no fue la quiebra ni la burla social. Era el vacío existencial de haber traicionado no solo a alguien que la amaba, sino a ella misma. De haber desperdiciado una vida sólida por una ilusión construida sobre promesas vacías y una ambición disfrazada de libertad. Intentó trabajar en pequeños proyectos por su cuenta, pero el mercado la marcó. Y no había nada que pudieras hacer para cambiar eso en ese momento. Luego, comenzó a dar clases en un centro cultural del barrio, para jóvenes aprendices de diseño. No era glamour, no había prestigio, pero sí silencio. Y allí, entre estudiantes inexpertos, empezó a redescubrir algo que se había perdido, el propósito. No redención. No perdón. Solo un camino posible para continuar. En cuanto al hombre que sirvió de detonante de toda la destrucción, el amante, ahora era objeto de una investigación federal. Las investigaciones, impulsadas por las pruebas reunidas por Daniel y sus aliados, revelaron una red de fraude que traspasó fronteras. Con cuentas congeladas, propiedades confiscadas y órdenes de arresto internacionales emitidas, se había convertido en un nombre a evitar, un rostro oculto entre tantos titulares olvidados. Algunos dijeron que todavía estaba tratando de negociar sus acuerdos, otros dijeron que había desaparecido para siempre.
Pero independientemente de eso, ya no tenía ningún poder. Esa imagen que mantenía, de hombre carismático y exitoso, había sido destruida. Lo único que quedó fue el vacío de alguien que usó a las personas como herramientas y, al final, terminó siendo descartado por el mismo sistema que ayudó a construir. Daniel, a su vez, siguió un camino que lo sorprendió incluso a él mismo. Después de una invitación para hablar sobre ética empresarial en una conferencia internacional, vio cómo su nombre cobraba nueva fuerza. No como un hombre exitoso en el sentido común, sino como alguien que había experimentado la caída y decidió vengarse no con odio, sino con inteligencia. Se convirtió en un referente, no porque no fracasara, sino porque afrontó el dolor con dignidad. En una de sus conferencias más recientes, ante un público atento, concluyó diciendo que nada en el mundo es más peligroso que la confianza fuera de lugar. Y nada es más valioso que aprender a reconstruirse en base a lo que queda, no a lo que se ha perdido. Esa noche, después del evento, llegó a casa y encontró a Sofía leyendo en el sofá, descalza y una taza de té caliente en las manos. Se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su regazo y dijo que no sabía dónde estaría si ella no hubiera aparecido. Ella no respondió. Simplemente se pasó los dedos por el pelo y sonrió. Porque algunas verdades no necesitan ser dichas, solo sentidas. Y Laura, en su silenciosa habitación, terminó de corregir el trabajo de una alumna que le recordaba a ella misma. Cerró el cuaderno, se levantó, miró por la ventana y sintió el peso de la vida en la espalda. No lloró. Él no sonrió. Se quedó allí, respirando lentamente, aceptando que algunas pérdidas son definitivas, que ciertos errores no se pueden corregir, pero que el viaje no tiene por qué terminar ahí. Porque vivir, a veces, también significa aprender a seguir adelante sin aplausos, sin público, sin perdón. Solo con la propia conciencia lo suficientemente tranquila como para intentar ser diferente a partir de ahora. Y quizás, en el fondo, todos los involucrados en esa historia aprendieron de la manera más cruel posible que la verdad siempre encuentra la manera de emerger. Y cuando llega, no hay forma de esconderse. No hay argumento, encanto o mentira que le impida hacer lo que hay que hacer. Hacer trampa no solo destruye los matrimonios. Destruye la confianza en el mundo, en los demás, en uno mismo. Pero también revela quiénes somos realmente cuando no nos queda nada que fingir. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que Daniel hizo bien en alejarse por completo? ¿Laura merecía otra oportunidad? ¿Y tú, qué harías en su lugar? Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo historias impactantes como esta. Y recuerda, aquí nunca apoyamos ninguna forma de traición. Nuestro objetivo es mostrar, a través de la ficción, cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas reales. Hasta la próxima historia. Y que nunca sea tuyo.